Quiero compartir con usted algo que está en el libro de Romanos, capítulo 11, y en pos de lo que vamos a vivir y vamos a establecer el próximo domingo a través de el culto de primicias. Queremos hoy establecer el modelo del Señor para que usted sepa lo que vamos a hacer y sepa lo que vamos a vivir y conozca los principios de Dios. ¿Sabe que para poder construir una casa, cualquiera puede construir una casa? ¿Sabía usted? Si usted se acuerda, cuando éramos pequeños construíamos chozas y nos escondíamos ahí adentro, construíamos diferentes tipos de tiendas debajo de la cama, entre las sillas y las mesas, pontábamos una sábana. Cualquiera construye casas, cualquiera construye un sitio donde vivir, cualquiera construye una familia, cualquiera tiene un hijo, cualquiera. Pero no todos construyen bien. No todos tienen una familia bien. No todos tienen un hogar bien. No todos son padres bien. Cualquiera puede hacerlo, pero no todos los hacen bien. Cualquiera puede llevar adelante una situación, pero no todos lo hacen bien. El modelo de Dios quiere enseñarnos cómo tener una vida donde pueda ser bien, donde se haga de manera correcta, ordenada, donde tenga fruto y un fruto que te pueda hacer bien. Por eso hay una ley que nosotros conocemos, que es la ley de la causa y el efecto. Y es una ley que dice que a toda causa corresponde un efecto y que todo efecto proviene de una causa. De tal forma que si yo tiro un micrófono, no voy a tirar el micrófono, pero si usted tira un vaso de cristal, un jarro de cristal, cualquier situación de cristal y lo tira, lo suelta, usted tiene en la mano un vaso de cristal y allí cuando caiga va a tener un montón de pedacitos de cristal. Quiero decirte algo. La ley de la causa y el efecto se cumple para todos. No siempre. Algunos dicen, es que es casualidad que a esta persona le pase esto. Es que tiene suerte. Yo quiero decirte que no siempre se cumple la ley de la causa y el efecto. Efectivamente. Porque si usted suelta un vaso de cristal en lugar de la tierra, lo suelta en una nave espacial, lejos de la tierra, donde la ley de la gravedad no está operando, donde hay gravedad cero, usted suelta el vaso y el vaso no se hace cristalitos, flota en el aire. Porque no solamente la ley de la causa y el efecto se cumple determinadamente, hay factores que afectan. Si usted suelta una pluma, ¿llegará al suelo o no? No sé, depende del aire que corra. Si usted suelta una vara de hierro, ¿llegará al suelo o no? No sé, depende si arriba hay un superimán que lo está atrayendo y usted lo suelta y el hierro se queda suspendido en el aire. Porque la ley de la causa y el efecto se cumple siempre y cuando hay varias circunstancias que operan. Por eso Dios quiere enseñarnos cómo hacer para vivir una vida donde lo que tú hagas sepas ciertísimamente lo que va a ocurrir. Que no sea un azar. Que no dependa de que si corre el viento, de que si hay un... No importa. Mientras estés en la tierra, mientras habites en el lugar donde pisan las plantas de tus pies, mientras estés aquí en la tierra de los vivientes, hay leyes que hacen que se viva conforme al diseño de Dios y que algo se produzca. En Romanos capítulo 11, en el verso 16, quiero compartir con usted lo que dice la palabra. Dice que cuando se consagran a Dios las primicias, queda todo bendecido.
si la raíz es santa, lo serán también las ramas. La palabra de Dios dice en Romanos que cuando se consagra a Dios las primicias, queda todo bendecido. Si hay algo profundo que se entierra en el suelo, si hay una semilla que se establece en el suelo, que genera una raíz, si esa semilla es santa, todo el árbol es santo. La palabra de Dios nos instruye que la primicia, aquello que da origen a todas las cosas, tiene que ser santo para que todo sea santo. La palabra de Dios instruye que la primicia es la raíz de todo lo que ocurre. Por eso es importante que aquello que vas a establecer al principio de la semana, el día domingo, es importante cómo va a ser. Es importante cómo va a ser las primeras horas del día. Es importante porque si la primicia es santa, todo el resto también lo será. Queda todo bendecido. Cuando nosotros establecemos un lugar donde conectamos lo que yo tengo, mi semilla, conecto la raíz que hay en mi ser, lo conecto con el reino de los cielos, queda todo bendecido. Si la raíz se consagra delante de Dios y se establece de una manera correcta, dice Romanos 11:16, cuando se consagran a Dios las primicias, todo queda bendecido. ¿Quiere usted este año, un año 2019 bendecido? ¿Quiere usted una familia bendecida? ¿Quiere usted unas finanzas bendecidas? ¿Quiere su cuerpo bendecido? Tiene que conectarlo, consagrarlo al Dios de los cielos, porque todo queda bendecido. Ahora quiero instruirle y mostrarle cómo dice en Deuteronomio capítulo 12, en el verso 1, aquello que está determinado por Dios, y esto que se dice como una frase en Romanos 11, cuál es la enseñanza que Dios reveló desde el principio en el Antiguo Testamento. En Deuteronomio capítulo 12 y en Deuteronomio capítulo 26 vamos a establecer hoy la base para conocer qué significan las primicias. Romanos capítulo 12 dice la palabra del Señor en el verso 1: estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner en obra en la tierra. Usted está suspendido en una cápsula en medio del universo donde no hay gravedad, o usted está en la tierra. Si usted está en un mundo donde la gravedad no te afecta, si usted está en un mundo donde los aires te llevan para cualquier lado y usted no sabe cuál es la ley, si usted está en un lugar donde no existen algunas leyes que se aplican en la tierra, usted puede hacerlo como quiere. Pero si usted está en la tierra, usted, para prosperar, para ser bendecido, para vivir con alegría, no solamente para tener coches y aviones, sino para vivir feliz, vivir en paz, estar contento, tener esperanza, vivir con plenitud, estar tranquilo de dónde están sus hijos, saber dónde está su esposa, vivir descansando, usted necesita aplicar los principios de Dios mientras está en la tierra. Por eso dice Deuteronomio 12:1: estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra que Jehová, el Dios de tu Padre, te ha dado para que tomes posesión de ella todos los días que vosotros viviréis sobre la tierra. El primer elemento que quiero que usted entienda es que Dios le da las virtudes y los estatutos y los decretos al pueblo de Dios, no cuando está en Egipto. Mientras el pueblo de Dios es esclavo, mientras vive esclavizado por el Dios de este mundo, Dios no le da ninguna ley a su pueblo. Dios le da la ley a los que están en libertad y que han alcanzado una posesión.
La palabra dice, cuando entres a la tierra que Dios te prometió, cuando tú llegues al sitio donde vas a poseer, cuando tú entres al lugar donde vas a conseguir recursos con tu mano que van a ser para ti, cuando tú estés en el sitio que yo te voy a bendecir, cuidarás de poner por práctica y por obra estos principios que yo te doy. Tenga marcado Deuteronomio 12 y busque por favor en Deuteronomio 26, en el verso 1. La palabra de Dios es tan rica, tan especial, que estos son los principios para los libres, hermanos. No son los principios para los que viven en esclavitud, los que están trabados. Estos no son los principios para gente trabada. Estos son los principios para los que viven en libertad y van a una vida de plenitud. Porque Dios tiene palabras de bendición para los libres. Dios no tiene palabras de bendición para los que están trabados. Por eso Dios le dice, estos estatutos y decretos son para cuando entres a la tierra, que yo te daré, tierra que fluye leche y miel. Cuando entres allí, procurarás poner esto en práctica. Dice Deuteronomio 26, en el verso 1, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia, y tomes posesión de ella, y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y los pondrás en una canasta, e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Y te presentarás al sacerdote que hubiera en aquellos días, y le dirás, declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. ¿Sabe para quiénes son las promesas? Para los libres. ¿Sabe para quiénes son las promesas? Para aquellos que Dios ha bendecido. Porque Dios quiere bendecirte más. Dios quiere bendecirte más. Quiero decirte que Dios te ha destrabado de la vida en la que estabas para bendecirte, y que te ha bendecido para que honres su nombre, porque Él quiere volver a bendecirte y bendecirte más. Dios tiene palabra para los que están libres, para los que están destrabados. Dios tiene una palabra de guía y de dirección para los que no viven atascados, para los que caminan y los que avanzan. Por eso dice la palabra en Deuteronomio 12, no pierda el 12 y el 26. Dice en Deuteronomio 12, en el verso 2, que primicias tiene que ver con un orden y con reconocimiento. Dice el verso 2, destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y sus imágenes de acera consumiréis con fuego y destruiréis la cultura de sus dioses y raeréis su nombre de aquel lugar. Destruiréis los dioses, los arruinaréis, los derribaréis, quebraréis sus estatuas. Pero dice el verso 4, no haréis así a Jehová vuestro Dios, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allí iréis. El principio que habla de Deuteronomio 12 y Deuteronomio 26 es de presentar ofrendas de primicias al Señor nuestro Dios. Vosotros levantaréis el nombre de Jehová. Vosotros iréis y presentaréis vuestros recursos y el esfuerzo de tu trabajo para honrar el nombre de Jehová tu Dios, que es el que te ha bendecido, que es el que te ha dado el sustento, que es el que te da la fuerza, que es el que te genera puertas y oportunidades. Porque primicia tiene que ver con establecer orden. Así que primicia tiene que ver con poner las cosas en orden. Primicia tiene que ver con reconocimiento, con darle la honra debida a su nombre. Tiene que ver con que yo me identifique con el Dios de la vida. Dice Deuteronomio 12:6 que primicia tiene que ver con una intención
y una acción. Dice, y allí, al lugar que el Señor escogiere, llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestra vaca y de vuestras ovejas. Y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios, y os alegraréis vosotros y vuestras familias en toda obra de vuestras manos, en la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido. ¿Sabe qué? Hay un modelo de Dios mientras vivimos aquí en la tierra. Hay un modelo de Dios para que tú siempre tengas provisión. Comeréis lo que Dios te dio. Te alegraréis. Cuando Dios es honrado y reconocido, Dios no va a hacer que a ti te falte, te va a proveer para que tú puedas presentar holocausto, sacrificio, diezmo, ofrenda de tu mano, votos, ofrenda voluntaria y primicias. Imagínense, Dios quiere proveerte con abundancia para que para tu vida y para mi vida no sea un problema vivir con estrechez. Que tengamos la posibilidad de presentar holocaustos, sacrificios, ofrendas voluntarias, diezmo, primicias, votos, que podamos presentar de todo tipo de cosas para alegrarnos en Jehová nuestro Dios, nosotros y nuestra familia, en toda obra de nuestras manos, en la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Deuteronomio 26:13, dele vuelta a toda esa página que tiene ahí guardada, dice, hablando de las primicias también, Deuteronomio 12 y Deuteronomio 26, en la instrucción, y Levítico 23, donde el Señor habla de las primicias, y dice Deuteronomio 26, y dirás, verso 13, delante de Jehová tu Dios, he sacado lo consagrado de mi casa, y también le he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme a todo lo que me has mandado. No he transgredido tus mandamientos, ni me he olvidado de ellos. No he comido de ello en mi luto, ni he gastado de ello estando yo inmundo, ni de ello he ofrecido a los muertos. He obedecido a la voz de Jehová mi Dios, he hecho conforme a todo lo que me has mandado. La palabra de Dios dice que aquello que está consagrado lo sacó de su casa y lo trajo delante del Señor. Hay bendición de Dios para aquellos que saben lo que hay en su casa y que es dedicado a Dios. Hay bendición para aquellos que tienen entendimiento y luz y saben cómo andar en la tierra. Hay una forma correcta de ser prosperado en la tierra, hermano. Hay una forma correcta de vivir con alegría. Hay una forma correcta de tener un cochecito que te lleva a la iglesia. Hay una forma correcta de tener un cochecito que sirve a los de la iglesia. Hay una forma correcta de tener un cochecito que sirve a los que no son de la iglesia. Hay una forma correcta de disfrutar, de vivir, de tener esperanza, de tener sentido en la vida, de vivir en paz. Hay una manera. Hay una manera. Y el Señor nos instruye que lo consagrado, lo que Dios ha establecido que es santo, dice, yo no me lo he guardado en mi casa, lo he traído al altar. Así que el propósito que Dios tiene es que nosotros sepamos identificar correctamente aquello que le corresponde al Señor. Porque dice el verso 15 de Deuteronomio 26, mira desde tu morada santa, desde el cielo, y bendice a tu pueblo Israel y a la tierra que nos has dado, como juraste a nuestros padres, tierra que fluye leche y miel. ¿Saben cuál es la recompensa de aquellos que viven conforme a los principios del reino de Dios? Es que te va a ir bien a ti y a tus hijos. Aquellos que viven conforme al diseño que Dios estableció, aquellos que han alcanzado un modelo de vida
tienen bien para ellos y para sus hijos. Por eso dice en Deuteronomio 12:28, guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando, para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios, te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre. Cuando uno entra en el reino de Dios, si usted se acuerda, el Señor Jesucristo hablaba mucho del reino de Dios. Y una cosa es pertenecer a la familia real y otra cosa es ver las noticias de la familia real. Es diferente. Cuando usted ve las noticias de lo que pasa con el rey, con la reina, con las princesas, con todo el mundo familiar y todo el mundo protocolar y todo lo que ocurre, usted se entera de las noticias. Pero Dios nos invita a vivir en el reino de los cielos. Dios nos invita a ser parte de ese pueblo real. Dios nos invita a ser parte del linaje escogido. Y no solamente a ser parte, sino a vivir de todo lo que tiene el reino de Dios. Pero vivir en el reino de Dios implica que hay que conocer, saber cuáles son los principios que yo tengo que aplicar en la tierra y ponerlos en acción. Por eso dice Deuteronomio 26, nada de lo consagrado me he guardado en mi casa. Ni me lo he comido cuando estaba enfermo, ni me lo he comido cuando no había, ni me lo he comido estando inmundo. Nada he guardado, sino que lo he llevado delante de ti. Por eso dice la palabra que primicia tiene que ver con un elemento. Cuando se consagran a Dios las primicias, queda todo bendecido. Si la raíz es santa, también lo son las ramas. Porque la raíz, el elemento que surge desde lo más profundo, aquello que se establece como lo primero, establece el resultado de lo que va a ocurrir. La raíz es el resultado de sembrar una semilla y la primicia es el principio de la raíz. Miren, hay dos hombres que trajeron primicias. La historia de Abel cuenta de que él trajo una primicia. Y dice que cuando Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, dice en Génesis capítulo 4, versos 3 y 4, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos. ¿Saben quiénes son los primogénitos? Lo primero. De lo primogénito de sus ovejas trajo de lo más gordo que había, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Abel trajo lo primero, lo mejor, lo escogido. Abel buscó entre sus ovejas, entre lo que él tenía, entre lo que había sido bendecido del año, entre la más lista, entre la que más se metía y más comía, entre la que más se engordó, y dijo: esto es lo mejor, esta es la ofrenda para mi Señor. Y miró el Señor con agrado aquello que él presentó. Porque Dios mira la raíz de lo que está ocurriendo. Dios mira lo que ocurre en el interior. Por eso nos habla de los principios. Lo primero. El libro de Génesis es aquello que se escribe Reshit y quiere decir primero. El libro de Génesis cuenta que está establecido como el primer libro de la ley y de la Biblia. Empieza el Antiguo Testamento con Reshit, el primer libro. Y en ese primer libro narra las primeras cosas que acontecieron, los primeros sucesos. Y en esos primeros sucesos cuenta la historia de los primeros hijos del hombre, los primeros hijos de Adán. ¿Y qué cuenta? Que trajeron sus primeras ofrendas delante de Dios, que eran sus primicias. Trajeron lo primero, las primeras ofrendas que trajeron delante del Señor. Y cuenta
que la ofrenda de Abel, Dios la miró con agrado. Pero eso está en Génesis, pastor. En Hebreos capítulo 11, en el verso 4, dice la palabra de Dios: por la fe, Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Quiero decirte algo: Dios es el Dios de la excelencia. Si usted está trabajando, hermano, haga las cosas con excelencia. Haga las cosas como para el Señor. Si usted va a ofrendar, hágalo con excelencia. Si usted va a ser esposo, hágalo con excelencia. Si usted va a ser esposa, hágalo con excelencia. Si usted es hijo, hágalo con excelencia. Honra a sus padres. Si usted es padre, hágalo con excelencia. Dios dice que Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. La palabra en hebreo es yagar. Y excelencia significa precioso. Si usted es estudiante, hágalo con excelencia. Si usted es hijo de Dios, hágalo con excelencia. Porque la excelencia de lo que usted hace, dice el texto, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. ¿Usted sabe que lo que usted hace deja un testimonio? ¿Usted sabe que como usted trabaja deja un testimonio? ¿Usted sabe que como usted estudia deja un testimonio? ¿Usted sabe que su ofrenda deja un testimonio? ¿Usted sabe que cada acto que nosotros hacemos establece un testimonio? Y la palabra dice que Abel, porque ofreció un excelente sacrificio, alcanzó testimonio de que era justo. De que era justo. Quiero decirte algo: no alcanza que yo diga que soy justo. Hay cosas que tengo que hacer para que se vea que soy justo. No alcanza con que yo diga que gloria a Dios, aleluya, está todo bien. Hay actos que tengo que hacer para que se vea que soy justo. Honrar a Dios tiene que ver con vivir en la tierra conforme a los principios establecidos por el Señor. Por eso Abel ofreció a Dios excelente sacrificio y alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios, escuche hermano, dando Dios testimonio de sus ofrendas. ¿Sabe quién da testimonio de sus ofrendas? No lo da el responsable de finanzas. El responsable de finanzas no se para acá y dice: damos gracias a todos los que han diezmado, Pepito, fulanito, menganito. No da testimonio el ministro de finanzas. Dios dio testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ellas. Por eso el salmista decía, cuando tenía problemas, decía: Señor, acuérdate de mis ofrendas. Acuérdate, Señor, que yo te he honrado, he vivido conforme tú decías. Acuérdate, Señor, que yo no he honrado y he querido yo hacerme grande delante de los hombres. Yo te he puesto grande a ti, Señor. Yo te he honrado a ti. Yo he reconocido que tú eres el grande. Yo, Señor, vivo bajo la sombra de tu presencia y de tu gloria. Tu presencia me hace sombra, Señor, y a ti te reconozco. Por eso Abel alcanzó testimonio de que era justo. Porque tu ofrenda tiene una marca y una señal y es tomada en cuenta. Miren lo que pasó. En Hechos capítulo 10, en el verso 1, habla de Cornelio. Y dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión
cómo a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Y él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Tu forma de vida, tu oro, tu incienso y tu mirra son tenidos en cuenta para memoria delante de Dios. Por eso cuando usted ofrenda, por eso es que cuando usted trae sus diezmos, por eso cuando usted presenta primicias, cuando usted trae una ofrenda voluntaria, cuando usted hace un voto delante de Dios, no es para impresionar al ministro de la finanza ni a ningún otro. Dios es el que tiene memoria de lo que está ocurriendo. El ángel de Dios se te va a aparecer. El Señor te va a empezar a traer revelación del reino de los cielos y de los principios de la vida. El Señor va a hacer que tú puedas descubrir cómo el reino de Dios se hace real, veraz, verdadero en aquello que estás viviendo. El ángel de Jehová, el cual acampa alrededor de los que le temen, te instruirá en todas las cosas. Pero ¿sabe qué pasó esto con Cornelio? Pero hay ejemplo de otro hombre que tenía un corazón equivocado. Y dice en Génesis 4:5, no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera. ¿Sabe qué? Se enojó en gran manera. ¿Y por qué Dios no me bendice a mí? ¿Y por qué si yo soy el primogénito? ¿Y por qué si yo soy el hijo de Adán? ¿Y por qué mira con bien a Abel y no me mira con bien a mí? Se enojó Caín en gran manera y decayó su semblante. Decayó su semblante. Hay gente que el pecado los vence. Hay gente que se mezclan con situaciones que los llevan a tener un rostro triste, preocupado y a caer en enfermedades de angustia del alma. Porque la raíz que hay en su interior, hay cosas que no están resueltas. Si la raíz es santa, todo es santo. Por eso el Señor nos insta, nos moviliza, porque las bendiciones vendrán sí o sí, porque así lo dice la palabra de Dios. En Ezequiel capítulo 44 vuelve a hablar del tema y dice: y las primicias de todos los primeros frutos de todo, y toda ofrenda de todo lo que se presente, de todas vuestras ofrendas, será de los sacerdotes. Asimismo daréis al sacerdote las primicias de todas vuestras masas, y escuchen, para que repose la bendición en vuestras casas. ¿Sabe cuál es el propósito de Dios? Que haya bendición en tu casa. ¿Sabe cuál es el propósito del Señor? De que tú tengas algo que el resto no tiene, que es la bendición de Jehová. ¿Sabe cuál es el propósito de Dios? Cuando yo le reconozco, entiendo, hago notorio, visible, que yo descanso a la sombra del Omnipotente, que Dios bendice mi casa. Dios bendice mi vida. Dios bendice mi relación de matrimonio. Dios bendice la vida de mi compañera. Dios bendice la vida de mis hijos, de mi nieto, de mi bisnieto y de mi tataranieto. Porque cuando yo reconozco al Señor por sobre todas las cosas, cuando yo no me quedo nada consagrado a Dios en mi casa, sino que se lo doy al Señor, Dios bendice tu vida. Dios bendice tu vida, Dios bendice tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, tus tataranietos, y así hasta 1001 generación de aquellos que temen al Señor. Cada vez que nosotros empezamos a vivir de una manera especial, cada vez que nosotros entramos en el modelo del reino de Dios, las cosas empiezan a ocurrir. Porque ¿sabe qué? ¿Qué pasa si no damos las primicias? ¿Qué pasa si yo no traigo primicias? Hermano, tranquilo, no pasa nada. ¿Y qué pasa, pastor, si no traigo los diezmos?
tranquilo, no pasa nada. ¿Y qué pasa si yo no traigo ofrenda voluntaria? No pasa nada. ¿Pero cómo que no pasa nada? Sí, no pasa nada. No, pero que yo quiero que Dios me bendiga. Yo quiero... No pasa nada. No pasa nada. Para nosotros poder recibir los beneficios del reino, hay que vivir conforme al modelo del reino. Y si usted dice, no, yo todavía no entiendo, no quiero, por la fe, Abel presentó una ofrenda al Señor. Por la fe alcanzó testimonio de que era un sacrificio excelente. Por la fe alcanzó testimonio de que era justo. Por la fe Dios habla y da testimonio de quién es Abel. Porque aún muerto sigue habiendo testimonio de él. Por eso dice en Lucas capítulo 6, verso 38, dad y se os dará. Y si no doy, tranquilo, no pasa nada. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Quiero decirte algo, hermano. Dios no necesita mi dinero. Dios necesita la honra que yo le voy a dar a Él. Dios no necesita mis oraciones. Dios no necesita mi incienso ni mi mirra. Dios no necesita mi oro. Dios no necesita nada. Él es el dueño de todo. Yo quiero honrar a Jehová, el Señor, por encima de todas las cosas. Yo quiero que el Señor mire sobre la tierra y diga, allí en Alcalá de Henares hay uno que conoce quién soy y vive honrando mi nombre. Por eso el Señor dice, aquellos que me honran, yo los honraré. Aquellos que me bendicen, yo los bendeciré. Aquellos que me dan, yo les daré. Y si no doy, tranquilo, no pasa nada. Pero que no pasa nada, no pasa nada. Por eso dice la palabra en 1 Corintios 4:20, que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Así que, hermano, el próximo domingo 3 de febrero, yo y mi casa vamos a traer lo mejor para poder honrar al Señor. Vamos a traer lo primero, lo escogido, lo especial. Porque el poder reconocer que hasta aquí Dios nos ha ayudado, el poder reconocer que Dios es el Dios de nuestra vida, me libra de lo que le pasó a Caín, me libra de vivir enojado y me libra de vivir siempre triste. Porque Abel fue una persona feliz. Porque Abel, aunque cortaron su vida, su sacrificio sigue hablando hasta el presente. Porque cada uno que vive honrando al Señor, su Dios, vive de una forma dichosa, vive en plenitud, vive sin problemas, vive sin preocupaciones. La vida bendecida no consiste en lo que tú tienes materialmente. Una vida bendecida tiene que ver con lo que tú vives, con lo que experimentas, con lo que el Señor te revela, con el camino en el que tú andas, con la forma y el estilo de vida que tienes. La primicia y el honrar a Dios destruirá de tu vida la raíz de amargura. El honrar al Señor va a liberar en tu vida un entusiasmo inigualable y va a abrir un tiempo nuevo de mayor gloria. Por eso el Señor nos instruye durante toda la Biblia de cómo tenemos que vivir aquí en la tierra. Hay en el cielo un imán de gloria que atrae a los que honran, hermano. Como el imán atrae al hierro, para que yo suelto el hierro y se... No, pero que hay en el cielo, hay un imán que atrae a los que honran para que suban a la presencia del Señor. Hay en el cielo una forma
que no tiene que ver con ninguna otra ley que se conozca, que tiene que ver con las leyes del reino de los cielos, que aquellos que honran a Dios alcanzan una vida diferente. Una vida sublime, maravillosa, una vida preciosa. Por eso el Señor nos instruye que cada vez que presentamos una ofrenda delante del Señor es voluntaria. Nadie va a obligarte, nadie te va a presionar. Yo te voy a instruir. Es mi labor instruirte. Es mi labor enseñarte cuáles son los principios de Dios para que puedas vivir en bendición. Para que la bendición de Dios venga a tu casa y a tu familia. Para que la bendición de Dios venga a tu mente, a tu cuerpo y a todo tu espíritu, a todo tu ser. Los que honran a Dios serán prosperados. Por eso en Proverbios capítulo 3 dice: honra al Señor tu Dios con tus bienes y con los primeros frutos. Honra al Señor tu Dios. Dice en el Salmo 96: tributad a Jehová, dar a Jehová la gloria y el poder, dar a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrenda y venid a sus atrios. La Biblia está llena de principios que hablan de ofrenda. Muchos tienen miedo de hablar de las ofrendas. No sé si usted lo ha escuchado, yo lo he escuchado. No, pastor, de eso no hablemos. No seamos tan insistentes con esto, pastor. Hermano, si usted no es instruido para poder traer al Rey de Reyes, primero oro, y después incienso, y después mirra, no va a descubrir las delicias del reino de los cielos, hermano. Porque no se trata de oro, se trata de honra. No se trata de oro, se trata de reconocimiento. No se trata de los que están esclavos, esto es para los que están destrabados, para que puedan alcanzar una vida mayor.